Con nosotros en su programa matutino 56. Tal como anunciábamos antes de irnos a la pausa, nos acompaña una nutrida comisión, una comisión bastante connotada de la Asociación Dominicana de Profesionales y Técnicos de la Educación, AMPROTEC. Todos sabemos que a nivel nacional se han venido librando unas luchas bastante interesantes a lo interno y a lo externo de esa importante asociación. Y hoy ellos vinieron a este programa para conversar con nosotros y con ustedes acerca de esas luchas y otros aspectos importantes que a ustedes yo sé les va a interesar conocer. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Muchísimas gracias por considerarnos como profesionales de la educación a venir a participar aquí a tu distinguido y prestigioso programa. Muchísimas gracias y aquí estamos a la acogida de lo que usted quiera que le digamos. Qué bueno que están con nosotros. Miren, durante esta semana hemos visto una serie de manifestaciones en reclamo, en demanda a una serie de reivindicaciones que ustedes están exigiendo. Una de ellas es el 10% al aumento salarial. ¿Me pueden hablar un poquito sobre eso? Bueno, de entrada ahí mismo yo te voy a decir que si consideramos los aspectos de ley, aunque aquí tenemos una abogada que puede fortalecer lo que yo te voy a decir, la Ley General de Educación contempla en el Estatuto Docente todos los aspectos como ley que nos conciernen al personal docente, a todo el que entra a trabajar, todos los privilegios que de hecho le deben corresponder. En ningún momento la participación de ese aumento salarial al personal docente, el señor ministro en ningún momento nos ha tomado en cuenta a nosotros. Es decir, que este grupo está aquí hoy presente por la exclusión que él, como funcionario del Estado y rector de las políticas que se diseñan a trabajar en la educación del sistema educativo dominicano, a este equipo que trabaja en el plano nacional, en la sede, en las regionales y en los distritos, trabajando con la planificación, con los monitoreos, la supervisión, los acompañamientos. Ese es el fuerte del trabajo nuestro como docente, a fin de que las escuelas funcionen y la calidad que hoy al día se busca en la educación llegue. Hay más aspectos, como tú dijiste, lo del 10%, mi compañera Mary y o Stalin podrán seguir diciéndote más detalles. Sí, muchas gracias. Agradecemos la invitación y quisiera comenzar diciendo que hace varios meses el ministro se comprometió con la comunidad educativa, con los docentes, a realizar un aumento de un 10%, cosa que nosotros como docentes consideramos que es algo muy mínimo, comprendiendo que la calidad de vida de los docentes se ha venido, diríamos, desvaluando, disminuyendo por los altos costos de la vida. Sin embargo, al momento de aplicar dicho aumento, el ministro nos ha dejado a nosotros fuera del aumento. Ustedes se preguntarían, ¿por qué el ministro lo ha dejado fuera? Bueno, nosotros estamos apegados a la ley, así como decía mi compañera, hay tres clasificaciones de docentes. Dice la ley que los docentes se clasifican en docentes de aula, que son los que están frente a los alumnos y las alumnas, en docentes técnicos, que somos nosotros, los que llevamos toda la política y la parte de preparación y de orientación a los maestros y la maestra, a los centros educativos. Nosotros nos encargamos de darle seguimiento, de monitorear, de acompañar, y están los docentes que son administrativos. Cada uno de ellos está en un lugar distinto, pero es docente, o sea, no pierde la condición que la ley le da, que es docente. Entonces, en este orden, la lucha de nosotros tiene dos ejes importantes. Uno de ellos es la ratificación de los técnicos interinos que tenemos ahí en los distritos y en las regionales. A la rectora aquí en San Francisco de Macorís hay
alrededor de 200 técnicos que están en los puestos de distritos y regionales haciendo la función de técnico y cobrando como maestro. ¿Cuántos años tienen esos muchachos ahí? Bueno, tienen 2, 3, 5, 8. Y hasta 12. Y hasta 12. Entonces, realmente nuestra lucha tiene dos horizontes. El 10% porque nos sentimos excluidos, porque fuimos excluidos del aumento. Ese aumento, como le dije, no es algo significativo para la canasta familiar, pero es el respeto a la carrera del docente, porque si no somos docentes, ¿qué somos? O sea, si el ministro no toma en cuenta como docente, entonces ¿qué somos? La ley realmente es clara en ese orden. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado a la población de San Francisco de Macorís y a nivel nacional. Es una lucha que tiene carácter nacional y que hay que decir que la mañana de hoy a las 10 tenemos una Eucaristía en la Catedral Santa Ana, donde se va a estar llevando esta actividad a nivel nacional en todo el país, con la intención de llamar la atención al ministro Roberto Fulcar, porque queremos que la paz vuelva a los distritos y a las regionales. Sin embargo, él nos ha declarado la guerra con dejarnos fuera a nosotros como docentes. Nosotros somos docentes y así lo establece la ley y estaremos en la calle hasta que se nos resuelva y hasta que ratifiquen los compañeros y la compañera, que es los compañeros técnicos que están ahí con tantos años y no le ha resuelto. En caso del ministro no ceder, ¿cuáles serían los pasos? Bueno, nosotros a partir de esta Eucaristía tenemos las informaciones que ya nos bajaron de Santo Domingo, porque hay que decir que hay pruebas nacionales y tenemos una serie de compromisos. Vamos a ver después que pase la Eucaristía cuál es la información que tenemos desde el plano nacional, pero decirle a ustedes que la lucha no se quedará aquí, que nosotros tenemos planeado una concentración frente al Ministerio de Educación y, si es posible, frente al Palacio Nacional. Lo hemos hecho en otro momento y él lo sabe y estamos dispuestos a coger la calle para que se respete la carrera docente. Bien, parecería como que entramos como de lleno a la entrevista y como que algunas cositas que yo sé que a muchas personas les gustaría saber no se dijeron tal vez en su momento. Nos gustaría que ustedes le contaran a esa legión de perceptores que nosotros tenemos detrás de sus artefactos electrónicos viendo este programa, cuáles son las funciones y competencias, por ejemplo, que atañen directamente a un técnico profesional, como el caso de ustedes. O sea, ¿cuáles son las funciones, cuáles son las competencias de ese personal? Sí, buen día. Mira, ¿cuál es nuestra labor como técnico? Exactamente. Sí, nosotros somos los encargados de aplicar las políticas educativas que bajan desde el ministerio, regionales y distritos. Nuestra función principal es monitorear, supervisar, capacitar a los docentes para que la calidad de la educación cada día más vaya aterrizando en nuestros estudiantes. Entonces, esa es la función principal de nosotros los técnicos, que no estamos en aula, pero somos docentes, tal como lo dijo la compañera y amiga Mary. Entonces, si tú no tienes un personal capacitado, como somos los técnicos regionales y distritales, que orienten y guíen el proceso con los docentes, entonces no va a haber calidad de la educación. Si esos talleres, si ese tiempo e inversión que se hacen nosotros para capacitarnos y nosotros capacitar a los docentes, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, esa es nuestra función. La función de un técnico, tanto distrital como regional, no es estar al frente de los estudiantes, es una función de orientar, capacitar, monitorear, guiar y acompañar al docente en el proceso de formación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para que entonces esa calidad que tanto hemos cacareado, que tanto anhela este pueblo, pueda verse reflejado. Entonces, a veces ni siquiera por el 10% que uno protesta, porque al final del día, ¿qué es un día? Nada. Pero debemos saber cuál fue la causa para excluirnos. No se nos ha dicho cuál ha sido la causa. Y si de mañana en adelante nosotros perdemos nuestra condición docente, no lo sabemos, porque para mí mi condición de docente, que ahora mismo no sé cómo la considera el ministro, si soy docente o si soy administrativo o qué, porque fíjense que no solamente fue a los maestros que le hicieron un aumento del 10%,
también fue a los directores regionales y distritales, y a nosotros nos dejan en medio. ¿Y por qué? No lo sabemos. Hay muchas cosas y muchas inquietudes, yo sé mi compañera también, pero antes de que, para seguir en esa línea, ¿podríamos nosotros establecer la diferencia entre un docente y un administrativo? O sea, saber, bueno, este es el docente, este es el administrativo, para ver si podemos ilustrar. Bueno, en ese orden, la parte que mi compañero Stalin acaba de mencionar, los puestos de dirección son administrativos, pero según la ley lo contempla, a ellos les corresponde, no pierden su función docente. Y si ellos que dirigen y si tienen puesto administrativo, de rigor no pierden su característica de docente, mucho menos este equipo que trabaja dando el seguimiento y tiene pendiente todas las estrategias de las políticas que se diseñan. Quien se encarga de difundirla y llevarla a profundizar y darle seguimiento a ella es el personal técnico que labora en los distritos, en las regionales y muchísimas veces de la mano con el acompañamiento también del técnico y técnica que trabajan desde la sede. Es decir, que esa línea de técnico distrital, regional y nacional, hemos sido castigados. Esta población ha recibido ese castigo de ser excluida, pero no tenemos ningún espacio de la ley que nos connote, nos agrupe en el espacio de lo que es ser administrativo. A los directores sí le dan características de administrativo, la función, pero a nosotros no. Es de hecho que cuando esta gestión llegó, mucha gente creía que íbamos todas y todos para la calle, pero no, porque este es un puesto ya formalizado, con aspectos de ley, y todas y todos trabajamos y pertenecemos a lo que es la carrera docente, la carrera administrativa de ser empleado o empleada ante la ley del Estado Dominicano. Entonces, en ese sentido, hoy, al día de hoy, las condiciones del año escolar que termina y el año escolar que va a iniciar, de este grupo no recibir todas esas condiciones de reivindicaciones que pedimos, hay amenaza, hay grandes amenazas, al punto que las pruebas nacionales están ahí, que vienen y no nos han dado respuesta. Yo, como técnica regional, y mi equipo o nuestros equipos, no estamos listas ni preparados para ir a participar en las pruebas. He visto que ha salido esa información en los medios que en caso del ministro no ceder, pues una de las medidas tomadas por ustedes es no presentarse ante las pruebas nacionales. Sin embargo, a mí me gustaría saber, porque antes lo técnico era más por partidos políticos que llegaban a esos puestos. Hoy en día vemos que es mediante un concurso. ¿A partir de qué año entonces es que aprueban esta ley que es mediante concurso? Bueno, hay que aclarar aquí que realmente todavía no existe El concurso. un concurso per se para llegar Está a en la los ley. distritos y a las regionales. Como técnico. Sí está establecido en la ley, pero todavía no se ha desarrollado el primer concurso para llegar a los distritos o a las regionales. Ahora, la ley 6697 establece que además del concurso, una persona, un docente puede tener rango por escalafón, puede ser por su preparación, por su mérito, su formación, o sea que no solamente por concurso, por servicio, por años en servicio, o sea, la ley es clara en ese orden. Una de las formas de llegar es el concurso, pero todavía el ministerio en la historia dominicana no ha creado un concurso para llegar ahí. Ahora, la mayoría de los compañeros y compañeras que ocupan los puestos de técnico en los distritos y en las regionales son personas muy preparadas, con maestría, muchos de ellos tienen doctorado, son personas que están preparados para guiar los procesos de acompañamiento pedagógico a los maestros y las maestras, y somos preparados para esos fines. ¿Qué nos llama la atención?
que hasta a este nivel todavía esos compañeros que tienen 5, 6, 7, 8 años y hasta 12 años en esos puestos, pues no se le haya regularizado, porque ellos lo que hay que hacer es regularizarle su estatus. ¿Por qué? Porque ellos están desempeñando una función, incluso están preparados para hacer esa función, y lo que hay que es regularizarle, porque, por ejemplo, la ley 41-08... ¿A qué se debe de no ser, todavía en este tiempo no sea regularizado? Bueno, la dejadez de algunos de los ministros anteriores y lo que están, Y o el sea, de actual. uno y otro. Nosotros como sindicato hemos hecho nuestro trabajo, hemos estado al frente todo el tiempo, pero ustedes saben que aquí hay cosas que penosamente se manejan, que a veces nosotros como sindicalistas queremos que resolver, pero todo no está en nuestra mano. Penosamente. Decir ahí que en gestiones anteriores han habido ratificaciones de técnicos. En 2015 y 2014 hubo ratificaciones de técnicos propiciadas por la lucha de Amprotec, para que tampoco mañana le quieran vender a la sociedad que esta es una lucha política o politiquera. No, no, no. A otros ministros ya le hemos marchado tanto al Palacio Nacional como al Ministerio. Y lo hemos obligado también a ratificar a los compañeros después de la lucha. que han estado en esas condiciones. Pero hay otros que siguen estando en esa condición de que están realizando la función de técnico, pero todavía siguen percibiendo un salario de maestro. Sí. Y vuelvo y repito, no quiero que esto se quiera vender a la sociedad como que es una lucha política por el momento, porque ya a otros ministros de educación también le hemos Esa sacado reclama. cara, le hemos reclamado cuando entendemos que nuestros derechos no se nos han sido reconocidos. Para hacer un poquito de historia también, decir que por eso es que nos llama tanto la atención de por qué no fuimos incluidos en el 10, porque